Bienvenidos a esta nueva clase de EPSA 2, en la clase número 7. Ya estamos finalizando estas clases. Lo que voy a explicar o vamos a trabajar es sobre los tipos de enfermedades. Vamos a seguir trabajando sobre estos tipos de enfermedades. Empezamos hablando sobre las enfermedades infectocontagiosas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos lo que es una epidemia, una pandemia, una endemia? Vimos esa clasificación, lo que significa. Eh, Además, estuvimos viendo lo que es una enfermedad infectocontagiosa, lo que significa. También asociado, lo que explica lo que es la OMS. Y una enfermedad infectocontagiosa está relacionada, más bien lo que vimos, más con las noxas biológicas. ¿Se acuerdan? Una noxa es la manera, de manifestar la enfermedad, que hay diferentes tipos, como estuvimos hablando en las clases anteriores. Más bien, relacionado en este caso con lo biológico, vimos también noxas físicas, químicas, noxas relacionadas, en este caso, con la biología, psicológicas también, que afectan la parte de la salud mental. Es decir, hay un montón de tipos de clasificación y vimos también el tema de lo que significa la epidemiología, que es una ciencia, una rama que se encarga sobre el estudio y el análisis de las enfermedades. También, como forma de repaso, vimos lo que es eh, cómo se transmite una enfermedad, que puede ser directamente o indirectamente. ¿Se acuerdan que directamente puede ser a través de un objeto, ¿no? De una persona a otra, ¿no? Puede ser una aguja o un objeto que está contagiado de una patología. Y de forma indirecta puede ser a través de un mosquito, ¿no? De un vector que cause esa enfermedad, ¿no? Que transmita algún virus como el dengue o el Zika, eh, que transmite, esa patología y enferma a esa persona. Y empezamos a ver los tipos de enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, las causadas por bacterias, como en el caso, de la meningitis, que causa, problemas en las membranas del cerebro. También empezamos a ver hablar, por ejemplo, de la Escherichia coli, también es otro tipo de bacteria que causa problemas, también al consumir algún alimento o el agua que está contaminada puede, causarnos algún problema. La salmonela, también intoxicación por los alimentos. Además vimos también enfermedades relacionadas con los virus, no la influenza, el resfrío común, la rubiola, el sarampión, son las paperas, son todos tipos de enfermedades virales que, enferman y causan alguna patología. Hasta ahí habíamos llegado. También vimos las enfermedades parasitarias, ¿no? Toxoplasmosis, la malaria, que están, causadas por algún parásito que genere una enfermedad. También están presentes, es decir, todas enfermedades relacionadas con una noxa biológica. Vimos hasta ahora, hasta la clase anterior. Si nos faltaba terminar de ver este tipo de clasificación de enfermedades, nos quedaban por ver las enfermedades que son las funcionales. ¿Qué significa una enfermedad funcional? Significa que afecta a diversos órganos y lo que tiene que ver con la fisiología del cuerpo humano. ¿Qué significa la fisiología del cuerpo humano? Significa al funcionamiento del organismo. Por ejemplo, cómo funcionan. O sea, determinados órganos funcionan
cumpliendo una función en parte a cada sistema que pertenece. Por ejemplo, el estómago, bueno, cumple la función de digerir los alimentos cuando nos nutrimos. Los pulmones, que son dos, cumplen la función, bueno, de la respiración. El corazón cumple la función de bombear y transportar la sangre. Es decir, son diferentes órganos que cumplen funciones distintas, que están en distintos sistemas, pero también hay una relación entre esos sistemas. Todo eso hace la funcionalidad del organismo, del cuerpo, de la persona o el ser vivo. Si hay un problema en esa funcionalidad, en esos órganos, hay una enfermedad funcional. Eso significa que hay una alteración en sus células. Recuerden que todo órgano, todo ser vivo, está formado por células, que es la unidad funcional de todo organismo. Sin ellas no, no puede el organismo cumplir su función. ¿Sí? Hay diferentes tipos de células, ¿no? Las neuronas que forman parte del sistema nervioso. El estómago tiene también sus propias células, los pulmones también, el hígado también. Es decir, cada célula coincide en su funcionalidad, pero son distintas para cada órgano. ¿Qué pasa? Cuando se ve alterado esas células o esos órganos, entonces se habla, bueno, de una enfermedad funcional. Esto, bueno, lo aclaro para que, bueno, quede un poco más claro el tema de lo que se llama este tipo de enfermedades, por qué se llaman así. Y ahora lo vamos a ver con diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, también una enfermedad muy conocida que es tratable hoy en día, pero bueno, si se llega a dejar de lado o no tratarla correctamente, causa muchos problemas. La diabetes, bueno, generalmente está asociada a cómo se puede contraer. Bueno, se puede contraer a través de la genética, de la obesidad, no cuidarse con los alimentos. Mucha gente, bueno, tiene predisposición, que es, bueno, es una alteración en la funcionalidad del páncreas. El páncreas no trabaja correctamente, no genera o sea, a veces la insulina suficiente o hay déficit de esa insulina. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas, entonces esa hormona no funciona correctamente. Entonces genera, bueno, problemas en la regulación del azúcar de la sangre. Esa es la funcionalidad de la insulina. ¿Se acuerdan que una hormona es una sustancia que fabrica ciertas glándulas? Por ejemplo, el páncreas, tenemos una glándula, el hígado. Esas glándulas, los testículos, como estuvimos hablando en EPSA 1, los ovarios, esas glándulas fabrican hormonas o sustancias que cumplen una funcionalidad dentro del cuerpo, dentro del organismo. En este caso, el páncreas fabrica la insulina, que es la hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre, los carbohidratos que consumimos. Ahora bien, si funciona mal esa, esa hormona, la insulina, entonces no puede regular correctamente el azúcar en sangre, entonces hay un descontrol de ese azúcar, ¿no? Entonces por eso ahí empiezan a aparecer los problemas. Con eso asociamos lo que es la diabetes y sus orígenes. Tenemos la diabetes tipo 1, aparece generalmente, bueno, en los niños, también adolescentes y adultos. Puede presentarse de manera brusca, ¿no? Ataca, bueno, las células del páncreas, ¿no? Ahí entorpece su funcionalidad. Después tenemos, bueno, la diabetes tipo 2, ¿no? Generalmente aparece esta sí en la edad adulta. Generalmente, bueno, puede estar asociada, bueno, su principal causa es la obesidad. Al no tener un peso adecuado, bueno, eso también repercute y puede generar la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, bueno, son, por ejemplo,
mucha sed, sensación de mucha hambre, pérdida de peso, cansancio, bueno, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento en el caso de las extremidades, ¿no? Los pies, las manos, ¿no? Eso se va a, bueno, a pesar, bueno, eso también la falta de tener mucho apetito. Esos son como algunos síntomas, pueden aparecer algunos o no, al principio tampoco no pueden aparecer síntomas. La idea es que se pueda hacer como un control de ese tipo, si hay algún problema, ¿no? Realmente hacerse análisis, algún chequeo también de manera anual para poder evitar, por más que no tengas obesidad, algún problema, es recomendable, ¿no? Hacerse un chequeo. Bueno, tenemos una de las enfermedades funcionales conocidas que es el tema de la diabetes. Otra súper conocida, y que hay un montón, es el tema del cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad también funcional que generalmente es una alteración en las células del cuerpo, es decir, esas células, se pueden decir entre comillas, malignas, se reproducen a una gran velocidad. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esto? Viene, por ejemplo, de alguna mutación. ¿Qué es una mutación? Es un cambio que ocurre en las células fuera de lo normal, que puede ser también hereditario, ¿no? O por un factor, puede ser también externo, interno, aumentan con la edad, eh, y son cambios o las mutaciones generalmente que se producen en las células. Descontroladamente empiezan a reproducirse y generan, bueno, estos tumores que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Diferentes órganos. Estómago, esófago, hígado, glándulas, páncreas, ¿no? Cerebro, pueden aparecer en varios. Y generalmente está asociado con esto, una alteración del ciclo de las células, ¿no? Pueden generar esta gran problemática que afecta a un montón de gente en el mundo y por eso también es importante hacer chequeos, análisis cotidianamente, más si uno tiene antecedente también, un antecedente familiar. Bien, ahí tenemos, bueno, ejemplos de enfermedades funcionales. Después tenemos enfermedades relacionadas con las cardiopatías y enfermedades cardiovasculares. Hay diferentes tipos. Tenemos una cardiopatía, por ejemplo, la coronaria, ¿no? Que hay un trastorno, bueno, en el corazón, que no empieza a funcionar correctamente, también se pueden tapar las arterias, las venas, no solamente cerca del corazón, sino en otra parte, y eso también influye en el buen funcionamiento de la circulación sanguínea, ¿no? Eso también puede afectar. La insuficiencia cardíaca, también relacionado con que el corazón no bombea suficientemente sangre, y también es el mal funcionamiento. Entonces, también esto está relacionado también con obesidad, algún problema, algún antecedente genético también lo puede generar, estrés, bueno, tiene muchas también, sí, muchos síntomas que se puede generar o influencia para que pueda ocurrir esa patología. Las arritmias, bueno, está más asociado con el tema de la parte eléctrica del corazón. No solamente el corazón es un músculo, es un órgano muscular que bombea sangre a través de esa musculatura, sino también a la parte eléctrica que ayuda a que funcione bien correctamente el corazón. Sí, es un impulso eléctrico que está conectado con el sistema nervioso, eso también ayuda a que funcione bien el corazón. También si falla la parte eléctrica hay un problema también. Presión arterial también tenemos la hipertensión, ¿no? La hipertensión o la hipo, también relacionado con cardiopatías, por aumento de la presión, también la presión alta es muy común también en la sociedad, también puede ser hereditaria o por estrés, ¿no? O algún otro problema. Accidente, bueno, cerebrovascular, ¿no? En la CD también muy común, aparece
porque la sangre no llega bien hacia el cerebro, entonces el cerebro empieza a hacer una falla, entonces ahí ocurre ese accidente, ya que no llega suficiente oxígeno al cerebro, ¿no? La sangre transporta, además de los nutrientes, transporta el oxígeno que nosotros inspiramos. Inspiramos, exhalamos a través del sistema respiratorio. Entonces, si no llega correctamente oxígeno a todos los órganos, no solamente al cerebro, hay una falla también, falla orgánica. Muy importante también el oxígeno. Y bueno, y para prevención de estas enfermedades, tratar, bueno, de controlar la presión arterial, limitar el alcohol, no fumar, controlarse en la dieta, controlar el estrés, a veces es difícil, mantener el peso corporal también. Hacer ejercicio, mucho ejercicio también, distraerse, hacer actividades recreativas, ¿no? Y por último, habla el módulo sobre enfermedades endémicas o regionales. Una de ellas tenemos el hantavirus, que a veces aparece también en Buenos Aires, en la Patagonia, también en el norte argentino está. ¿Qué se relaciona esta enfermedad? Bueno, está relacionada con un tipo de zoonosis. ¿Cómo se puede transmitir? Bueno, se puede transmitir mordedura, bueno, la mordedura de roedores, contacto directo con excrementos, saliva de roedores, ojo también con ese tipo de plaga de ratas, ratones que están también hay que controlarlo también en las casas, en cualquier lugar residencial, ¿no? Que generalmente, bueno, transmiten ese virus, hantavirus, ¿no? Está asociado más con estos, estos roedores, ¿sí? El tipo de este, bueno, del hantavirus. Después tenemos la, bueno, enfermedad del Chagas o mal de Chagas, que es transmitido por un insecto que es la vinchuca, está más asociado a lo que es el norte argentino. Mal de Chagas es una enfermedad inflamatoria infecciosa causada por un parásito que justamente lo transmite lo que es la vinchuca, no esta enfermedad. Por la picadura, bueno, por la picadura de esta vinchuca transmite este virus, ¿no? De una persona a otra. Tener también cuidado, reconocer cómo es este insecto y produce este mal. También, bueno, tenemos por otro lado el dengue, que también hablamos mucho sobre ese tema, que es transmitido por el mosquito y también es un virus, ¿no? Que es endémico en algunas regiones, en el norte argentino, y se está como volviendo un poco más endémico acá, ¿no? En el centro, si no se llega a controlar correctamente, es una también enfermedad endémica por ahora en el norte argentino, que ¿qué significa endémico? Que constantemente está circulando ese virus todo el año. Acá en Buenos Aires está circulando solamente en verano, un poco primavera, otoño, en invierno bajan. Pero bueno, ahora, por el tema del cambio climático, el aumento de temperaturas, eso se está revisando y viendo a ver qué está pasando, ¿no? Es decir, bueno, todas estas son enfermedades endémicas que están presentes todo el año, significa todo el año en Argentina, más o menos en algunos lugares, pero está presente. Algunas ya están apareciendo en otros lugares por falta de control de estas plagas eh, o por también el aumento de temperatura o por falta de limpieza, higiene, por varios factores, pero hay lugares que están apareciendo y se están quedando y eso, bueno, es preocupante y avisar a la población, bueno, cuidarse, todo un tema, toda una política para poder proteger la salud de los ciudadanos. Bien, bueno, hasta acá llegamos con esta clasificación de enfermedades y los diferentes tipos, ¿no? En este módulo, cualquier duda, bueno, estamos viendo en el campus y me van a avisar.